Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su cumplimiento para esta cita, para esta conferencia que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tratar en el módulo de compras el proceso de aprobaciones de órdenes de compra y sus diferentes metodologías que tenemos. Eh, en este momento pues voy a hacer el mostrario del contenido de lo que el día de hoy pues vamos a revisar como tal. En este proceso pues vamos a poder verificar básicamente cuál es la explicación pues, de los parámetros que necesitamos, que vamos a atender en el proceso de la aprobación de los pasos a ejecutar para hacer la aprobación de las requisiciones y de las órdenes de compra en su momento. Pues sí, iremos evaluando también a medida de fuera de la explicación, tema de algún ejercicio que iremos haciendo a nivel práctico y tendremos una resolución de dudas en relación pues, al proceso que vamos a verificar hoy. Vamos a verificar dentro de nuestros slides de la compañía prácticamente los procesos, conceptos destacados que tenemos a nivel de producto como software. Recordamos pues nuestro ERP que contempla alrededor de 28 módulos y si dado el caso pues ustedes hoy en día requieren algún servicio o requieren de pronto alguna contextualización, algún análisis, con mucho gusto nos lo hacen saber que pues tenemos un área postventa para los clientes que son vigentes, un área de postventa para que les pueda atender estos requerimientos o estas necesidades que de pronto estén ustedes buscando en sus compañías, teniendo presentes que hoy ya contamos con herramientas como las apps comerciales para todo el tema de mobile estándar en Android, para el tema de inventarios, clientes, tomas de pedidos, verificación de temas también del área de control de producción, el tema de Mobile Plus que atendemos ya en el proceso que le va a permitir en un momento dado a un usuario poder facturar y hacer también procesos de recaudo desde esta app. Entonces también para aquellas personas o usuarios que no saben o que no tienen conocimiento pues, de las actualizaciones en cuanto a nuestro producto y a su vez también poder generar, recordamos el tema del portal web que tenemos para clientes, para proveedores, para empleados, que se ha estado reforzando mucho a nivel comercial. Las empresas han adquirido este tema del portal web de empleados porque realmente es bastante beneficioso y también pues la parte comercial para tomas de pronto de pedidos directamente también desde allí. Recordamos también a nuestros clientes quienes tienen hoy en día de pronto un servidor que de pronto ya está de pronto obsoleto o temas de licenciamientos. También contamos con Factory ERP en la nube para poder prestar a ustedes un servicio de hosting y poder tener el acceso pues mucho más fácil al entorno de Factory, al entorno de sus compañías. De igual forma, la app móvil, como les comentaba, y el tema de los portales web que tenemos pues, en la empresa. También inteligencia de negocios o Factory BI para poder llevar el contexto de la compañía, poder tener, identificar mediante estas gráficas cómo está nuestra empresa a nivel de ventas, a nivel de pronto de cuadros de mando en la parte contable, hoy en día asociado con la parte de costos y de planeación también de producción, con la verificación también dentro de estos cuadros de mando con nómina asociado y vinculados para poder proceder en este entorno y verificación de esta información. Eh, el e-commerce o conector e-commerce que también tenemos hoy en día dentro del sistema, poder presentar a ustedes ese vínculo de asociación que tenemos con WordPress o mediante también Shopify para poder hacer de pronto conexiones del ERP al entorno de su página web como cliente. También pues tenemos alguna inquietud. Ok, entonces pues ya atendiendo este requerimiento, digamos, de cobertura, dando un poquito de tiempo de gabela, entonces ahora sí procederemos a iniciar el proceso de nuestra conferencia del día de hoy, asociada, como les decía, al manejo de las aprobaciones a nivel del módulo de compras. Normalmente el módulo de compras es un módulo que en su entorno, en su manejo,
los usuarios tienen hoy en día pues, sus funcionalidades que nacen desde el proceso de la requisición y desde su requisición se puede convertir en orden de compra. Básicamente, digamos que ese es un entorno pues estándar básico que encontramos en esta condición de poder manejar esos procesos de aprobaciones. Entonces, en el menú de utilidades, en la opción de modificación de parámetros, vamos a encontrar allí unos parámetros en la parte superior izquierda que el sistema me va a permitir a mí identificar varios factores o varios niveles de autorización que podemos tener en la compañía. Entonces, dentro de ellos están, por ejemplo, poder generar autorización desde el montaje de la requisición. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, prender este parámetro de autorización de requisiciones. Podemos en un momento dado también, si se quisiera, tener o contemplar dentro de este proceso temas como aprobaciones técnicas. Digamos que el orden sería autorización de la requisición, autorización técnica, autorización financiera. Vamos a aprender también este parámetro. Y en un momento dado también autorización directiva. Entonces digamos que son básicamente 4 procesos que se pueden llegar a abrir dentro de las compañías si dado el caso se requiere pues utilizar este tipo de beneficios que tiene nuestro módulo de compras e importaciones. Entonces, con esas opciones de poder definir, por ejemplo, esos parámetros de aprobaciones, ¿cierto? Para poder trabajar las aprobaciones directivas, las aprobaciones eh, de las requisiciones, de las aprobaciones técnicas. Vamos aquí en este momento, para hacer nuestro ejercicio, vamos a buscar solamente el proceso de la autorización de requisición. Vamos aquí a activarlo y pues tendremos ya que tendremos un usuario normalmente que va a permitir acceder al sistema, que será el solicitante, ¿cierto? La persona que nos hace una solicitud inicial y esta persona pues normalmente atenderá su requisición. Entonces, ya era el proceso de qué? De hacer una solicitud, en este caso, haremos el ejercicio que es para el módulo de inventario, definirá qué centro de costos se está haciendo su requisición, ¿cierto? Aquí quién está haciendo la solicitud y adiciona sus ítems asociados en dicha requisición. Aquí lo que se encarga, o sea, lo que hará la persona o el usuario de atender la requisición es solamente colocar qué cantidades de insumos o de materia prima, productos no fabricados, o de pronto en un momento dado, si es de varios temas de papelería. Recordemos que pues, todo el concepto de la generación de órdenes de compra debe recaer dentro de nuestro módulo de compras. No deberíamos estar haciendo órdenes de compra en Excel. Entonces, digamos que para poder atender allí, pues, básicamente que el historial, la información dentro del sistema, colocará pues, la información que compete a la referencia y la fecha pues, prometida para su proceso de la generación. Entonces, aquí normalmente pues ya la requisición está grabada y normalmente tendremos otra persona, digamos, una persona que va a hacer el proceso de el papel de autorizador de la requisición, que será otro usuario, ¿cierto? Porque pues, no podrá ser el mismo usuario, ser juez y parte, como hemos dicho, no tendría pues este proceso de validez para poder atender. Es que debe hacer la persona que hace el proceso de esa autorización de esa requisición. Vendrá aquí a la opción de requisiciones, por el menú de actualización, requisiciones, y dará esa opción de autorizar. ¿Sí? Si la requisición no está autorizada, no se permitirá pues, la generación de la orden de compra. Entonces la persona pues, deberá nuevamente ingresar aquí a nuestra lista de chequeo, aquí está nuestra solicitud, y prácticamente aquí con el check de aprobar y autorizar en el botón del centro, ya queda nuestra requisición en ese momento autorizada
para proceder ya a la persona quien ejecuta la compra, ¿cierto? Entonces tenemos un comprador asociado al momento y poder generar dentro de ella entonces ya la modificación de la misma, y dentro de esa modificación poder establecer a quién pues, le va a hacer la solicitud, a quién traerá los datos de la requisición y la cantidad que tenía programada. Lo único que hace o que atiende aquí la persona de compras es el valor de compra y a quién le va a comprar o la asignación del proveedor. Entonces, para poder aquí decirle modificar, guardamos la requisición, queda modificada sin ninguna novedad y puede proceder con su elaboración de la orden de compra. Entonces ya acá pues escogemos nuevamente el proveedor, definimos si el centro de costo al cual pertenece y podemos traer bien sea la requisición una sola o podemos traer de pronto requisiciones pendientes que tengamos también de ese proveedor, de ese mismo proveedor en otras requisiciones, y aquí tendríamos entonces nuestra información de poder elaborar, ¿sí?, nuestra orden de compra. Cuando se hace el proceso pues, de elaboración de orden de compra, pues, le va a permitir al usuario ya pues, seguir en su proceso normal, como es la impresión del formato, poderle enviar aquí, pues, recordamos, poder enviar desde el correo electrónico a su proveedor, puede picar acá, enviar por email, y hará pues el envío en formato PDF, pues, del formato que tengamos estipulados para nuestra generación de la orden de compra. Entonces digamos que ese sería el ciclo inicial básico de lo que corresponde a la aprobación, ¿cierto?, de la generación de compras para solamente el primer parámetro que estábamos viendo a continuación. Aquí me voy a volver al usuario principal, al superusuario que tiene pues, todos los niveles, para poder cambiar también en el siguiente, pues, digamos, ejercicio, ya no solamente poder hacer procesos de aprobación de la requisición, sino poder establecer cómo es el juego o cómo es el rol del juego que el sistema le va a permitir a los usuarios de poder establecer autorizaciones técnicas, financieras y directivas. Al habilitar estos procesos, al habilitar estos checklists o estas opciones de sí, por ejemplo, en el tema de las autorizaciones financieras, el sistema habilita también en la parte derecha un concepto que dice valor de salario de autorización financiera. ¿A qué equivale esto? Que dentro del proceso también de la aprobación financiera permite pues hacer esas aprobaciones por rangos de salario. Entonces aquí lo que podemos estipular es cuánto puede ser el monto inicial con el cual yo voy a jugar, digamos, en el parámetro, y poder definir, vamos a ver, aquí a decirle aceptar, y ya pues el usuario se encargará de poder ejecutar el proceso de la orden de compra. Entonces entrará nuevamente una persona que hará el proceso de la solicitud. Básicamente hará una persona el ejercicio de poder establecer quién hace la solicitud inicial, que la solicitud inicial se mantiene. Entonces aquí en el momento de grabar dicha solicitud, ahora fuera de colocar esas aprobaciones en la grabación de solicitud se mantiene tal cual, lo que sí debemos tener presente es que dentro de el manejo de password, en la opción de utilidades, tendremos que también habilitar, entonces aquí, por la opción de manejo de password, en el caso de la creación de un perfil para aprobador financiero o para aprobador técnico, entonces el sistema, en el manejo de este perfil, vamos a definir, aquí aparecen estas opciones en la parte inferior derecha, que estaban antes como sombreadas. Cuando estaban los parámetros apagados,
Estas opciones aparecen sombreadas, no aparecen habilitadas, solamente se genera su habilitación y en el momento de la activación del parámetro. Al activar el parámetro, entonces aquí se crea el perfil de la persona que va a ser el aprobador técnico. Va a definirse también el proceso de la aprobación o la definición de quién va a ser ese ejecutor, en este caso, quién va a autorizar la autorización de forma técnica. Y asimismo, habrá dentro del proceso otro usuario diferente que podrá ser el aprobador financiero, el cual tendrá aquí ese checklist también de activación. Cuando se activa este checklist, en la parte inferior el sistema nos va a preguntar cuál rango o qué autorización de rango de salarios tiene ese aprobador. Entonces, en el ejercicio pues habíamos colocado en la base primaria de que el parámetro del salario base de control era de 1.000.000 de pesos. Entonces quiere decir que desde un salario me va a permitir tener control desde un salario y a su vez hasta cuántos es el límite que pueda tener el usuario. Yo puedo decir hasta 20 salarios que tenga estipulado el proveedor, el autorizador financiero en este caso. Entonces se habilita también dentro de esas opciones de el menú de utilidades de usuario el poder definirle cuál es ese tope o cuál es ese rango. Entonces yo puedo tener también dentro de este concepto de aprobadores financieros, puedo llegar a tener un aprobador financiero que maneje un rango de 1 hasta 5 millones, por decirlo, o a 5 salarios, que estaríamos hablando de 5 millones según el parámetro. Y podríamos tener un segundo aprobador financiero establecido entonces ya entre los 6 salarios, 6 millones hasta 10 millones. Y el sistema pues así permitirá en el momento de la solicitud la generación y la definición de control de estas opciones que el usuario pueda en un momento dado atender para su parametrización. Entonces también se debe hacer ese proceso de definición de perfiles dentro del usuario para crear esa opción y para poder hacer la aprobación correspondiente. También dentro de estos parámetros que tiene el módulo de compras, ¿sí? El sistema por defecto o por naturaleza, digamos, de comportamiento, un sistema antes permitía en su manejo poder establecer la generación de una orden de compra y poder hacer la impresión, digamos, dentro de los pasos que él tiene, dentro de su proceso estándar, es la generación de la orden de compra, la impresión y posteriormente la actualización de la orden de compra. Entonces también, dependiendo, bajo un parámetro, se puede establecer si se maneja el proceso de la autorización de la orden de compra, de la impresión, perdón, si las aprobaciones deben estar antes de hacer la impresión, o si sencillamente pues, puedo atender las aprobaciones sin afectar la impresión de la misma. Entonces también se puede como colocar un parámetro adicional, digamos, que permite hacer las aprobaciones correspondientes antes de hacer la impresión del formato de la orden de compra. Entonces también, digamos que es un parámetro establecido para que el usuario defina esos controles o ese rol de comportamiento que va a tener el sistema. Entonces ya dentro del proceso prácticamente es la generación nuevamente de un usuario quien hará su solicitud, ¿cierto? Asociada inicialmente, una requisición, la persona pues normalmente hará su proceso, como digo, de grabación, de generar la información a qué centro de costo corresponde, quién está solicitando y nuevamente pues acá el proceso de grabar los ítems que tengamos para, en este caso, la fecha y control de esta solicitud y posteriormente entonces habrá, aquí estamos trabajando con los 3 parámetros, entonces habrá una aprobación sobre la requisición inicialmente. Sobre esa requisición, el sistema le va a permitir al usuario hacer su aprobación correspondiente, poder generar dentro de ella
ya la aprobación y ya ejecutada esta aprobación, pues le va a permitir al usuario el montaje pues, de la orden de compra. Pues aquí pues, aparecerá la persona que hace la solicitud de montaje, le permitirá aquí modificar su orden de compra, poder establecer dentro de ese rol, entonces aquí la modificación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el sistema me controla de que yo no pueda adicionarle elementos a la solicitud de la requisición inicial después de haber sido ya autorizada. Y aquí lo que se encarga la persona pues, del módulo de compras es su valor unitario, ¿cierto? Y la asociación del proveedor que corresponda para tal fecha, para tal. Entonces, vamos a hacer aquí el ejercicio. Vamos a modificar. Decimos actualización, imprimir, perdón, elaborar. Y en el proceso de elaboración, entonces también inventarios, el centro de costos, ¿cierto? Que estamos asociando a la solicitud. Si tengo pues el pedido, la orden de requisición o puedo darle pendientes, me trae la solicitud, elaboro la orden, ¿cierto? Y hasta acá, pues digamos que llevamos este paso. Si el usuario ingresa aquí al menú de impresión, entonces aquí tenemos ya, digamos que dos órdenes pendientes y el sistema me dice que no tiene autorización financiera, por lo tanto no le permite hacer la impresión. Entonces el sistema empieza aquí a controlar que en las opciones de actualización, en el menú de actualizar, le va a aparecer al usuario, por ejemplo, si tiene impresa o no tiene impresa la orden de compra, si ya tienen, en este caso, por ejemplo, aparecen financiera, técnica y directiva para verificar si ya fueron aprobadas las órdenes de compra y entraría en juego pues la persona quien debe hacer esas autorizaciones. Entonces hablábamos de un autorizador, la persona que me hace la autorización técnica, donde podrá verificar requisiciones, entonces aprobador técnico, vamos a buscar por acá un aprobador técnico. Normalmente tenemos un usuario también, como les decía, de acuerdo al ejercicio, poder establecer esta aprobación en su menú de utilidades. En la opción de utilidades le debe aparecer entonces al usuario la ejecución para poder verificar qué órdenes de compra, ¿cierto?, tenemos pendientes. En este caso, aquí nos aparecería las personas, si hay varias personas encargadas de ejecutar la elaboración de la orden de compra, aquí pues se filtrará de qué usuario es que se está haciendo la solicitud, el montaje de la orden de compra y, como les digo, ya entrará la persona a hacer su validación o su verificación o aprobación técnica. Y al aceptar el sistema, pues básicamente ya nos dice, ya se aprobaron dos órdenes de compra de forma técnica y se procedería posteriormente a la ejecución o a la aprobación directiva o financiera también, que debe tener pues, un rol o un perfil definido también para hacer su labor. Don Héctor, buenos días. ¿Con quién hablo? Con José Jaime Minaltra Limitada. Muy Don buenos Héctor, días. una pregunta. Después de que está grabada la orden como tal, si quiero cambiar de proveedor por X razón, si está grabada, ¿puedo hacerlo? ¿Cuál Sí, sería el método? ¿O tendría habría que, que cancelar la orden y volver a retomar la requisición? sí, habría que hacer la anulación. Si las órdenes ya tenían sus aprobaciones correspondientes, pues sí habría que hacer la anulación y la generación de una nueva. Y si la orden está antes de grabar, ¿puedo hacer la modificación?
para cambiar de proveedor? Si la orden está antes de las aprobaciones, sí. Usted puede ir acá por la opción de actualización y hacer el cambio de proveedor. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Con gusto. Y aquí tendríamos el aprobador financiero. ¿Sí? Él ingresaría, verificaría entonces qué información tiene pendiente y hará también su checklist de aprobación y el ejercicio, digamos que va a nivel de financiero y a su vez también tendríamos otro participante, digamos, dentro del proceso que sería un aprobador directivo. Entonces, este aprobador directivo también estaría por la misma opción de utilidades, autorización de órdenes de compra y me va a permitir hacer la aprobación de la misma. Entonces, aquí el directivo puede definir, venir también, hacer su aprobación y al hacer la aprobación ya para la persona que está encargada, pues digamos, del montaje de la orden de compra, al consultarla, y aquí le aparecerán las opciones habilitadas o no habilitadas para, en este caso, por ejemplo, la 12 ya está con los 3 procesos de habilitación y la vamos a actualizar. Ya dice que se procesó correctamente la orden. La 13, por ejemplo, no ha terminado su ciclo, intentamos hacer el proceso, dice que todavía está pendiente de autorizar y quedará pues en stand-by hasta que la persona que haga su proceso financiero, directivo o técnico tenga los 3, en esta instancia jugarían los 3 aprobaciones para poder hacer el proceso de impresión y para poder hacer aprobada la orden. Aquí en este caso, el aprobador financiero no nos mostró esta orden de compra. ¿Por qué? Porque el monto que le dijimos, recordemos por acá nuevamente, dentro del ciclo, dentro de la parametrización, le definimos al aprobador un monto. Entonces, como ese monto no supera, pues no le sale para ese aprobador. Por esa razón no aparecía o no aparece dentro del proceso esa orden de compra pendiente de ejecutar esa autorización. Recordemos que aquí hemos dicho que para el aprobador el sistema le va a permitir financiero decirle que aprobaba órdenes de compra desde un salario, o sea, quiere decir de 1.000.000, y la orden de compra que hicimos vale 300.000 pesos, entonces por tal el ejercicio no podría ser aprobada por este usuario, sino por otro perfil. Vemos que ese es el concepto de poder establecer esos roles de aprobaciones también dentro del sistema. Ahora, también hay otros procesos dentro del manejo de parámetros que se definen. Bueno, vamos a ver otras opciones de parámetros. Hasta aquí, hasta este proceso que llevamos, ¿tienen alguna duda, inquietud de lo que hemos visto hasta el momento? Pueden colocar las preguntas en el chat, por favor. ¿Alguna duda, inquietud de lo que hasta el momento hemos visto en el ejercicio? Las dudas, inquietudes las pueden colocar en el chat también, por favor.
Nos están preguntando, tengo una inquietud, en el tema de autorizaciones, ¿no hay una orden para autorizar? ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. La señorita Nini López podría encender su micrófono y contextualizarnos un poco sobre la pregunta. Sí, buenos días. Sí, la pregunta es la siguiente. En el tema de las autorizaciones financiera, técnica y de directivo, ¿existe algún orden para autorizar o cada quien puede autorizar independientemente, así no haya autorizado alguno de las otras dos personas? Ok, hasta este momento, como los parámetros que estamos, o que les estoy mostrando en este momento, no hay ningún orden. Puede hacer la autorización financiera en el momento que si él entró primero al módulo, o la técnica, o la directiva. Lo importante es que estén las tres o la cuatro, si se utiliza de la requisición, las cuatro aprobaciones del proceso. Pero Factory sí tiene una condición, digamos, particular para alguna condición, digamos que de los clientes que tienen una condición en la cual dicen, no, mire, para, para mí, para mí primero sí debe darse un orden en el cual se apruebe pues la requisición inicialmente, posterior a la requisición se genere una aprobación técnica y después de la técnica sí se genere la aprobación financiera. Para poder trabajar ese orden que les estoy mencionando, entonces acá al lado derecho se debería prender el parámetro que dice maneja aprobación excluyentes. Este parámetro que estoy aquí resaltando en azul en este momento, este que tengo acá resaltado en azul, ese parámetro es el que le va a permitir al usuario poder trabajar bajo ese criterio de aprobaciones en ese orden. Primero la requisición, posterior la técnica, posterior a la técnica la financiera y después de la financiera sí la directiva. Perfecto, muchas gracias. Sí, señor. Con gusto. Héctor, tenemos otra pregunta. El señor Neider Alexander, ¿existe una forma en que los usuarios puedan subir las órdenes de compra desde un archivo de texto plano o archivo Excel, ya que actualmente los compradores están realizando el proceso manual, ítem por ítem? Bueno, para dar respuesta a tu inquietud, pues en el módulo de compras, en la generación, no la orden de compra, pero sí desde la requisición. Aquí en el menú de requisiciones hay una opción que dice importar desde Excel, que es digamos que el inicio del ciclo. Entonces, sería la respuesta para el caballero en donde podríamos hacer el proceso de importar desde Excel. Aquí el sistema me está indicando pues qué condiciones debe contener nuestra plantilla de Excel, ¿sí? Aquí pues básicamente es tomar ese archivo que prácticamente, perdón, volvámoslo a mirar, son muy pocos campos realmente importantes de Excel. Entonces él dice, mire, en la columna A va el código del producto, en la columna B debe ir la cantidad y en la columna C solamente la fecha prometida de cuándo necesita ese insumo. Entonces, a través de esa opción de importar desde Excel, puede cargar esa plantilla aquí, seleccionar un archivo en las requisiciones y de ahí en adelante hacer su ciclo normal para la conversión de sus requisiciones en órdenes de compra, pues mucho más fácil. Espero pues haber dado respuesta a su inquietud. Tenemos otra pregunta. Gloria Echeverry, buenos días. ¿Alguna opción de realizar cambio de proveedor después de autorizar la orden de compra? No, señora. No, después de que han sido las órdenes de compra hayan sido aprobadas, no, ya el usuario no puede venir aquí la opción de cambio de proveedor porque pues ya tiene ese checklist de aprobación, debe eliminarse y volver a generar una nueva. Si tienen más dudas o inquietudes o si necesitan que de pronto el ingeniero repita alguno de los procesos que ya nos acaba de explicar, por favor déjenlo en el chat o pueden abrir sus micrófonos y hacerle las preguntas al ingeniero. La señora Paola Galindo nos pregunta, en el proceso de generación de RQ, ¿los ingenieros pueden anexar los planos e información adicional para el soporte de la compra? Bueno, para
Para ello, en el sistema del módulo de compras, ustedes se dan cuenta aquí en la opción de requisiciones, cuando la persona o el usuario está grabando la requisición, no aparece, digamos, una opción de adjuntos. ¿Se puede habilitar? Claro que sí. En el menú de utilidades, en la modificación de parámetros, cambios de parámetros, aquí hay debajo de la base del valor de salario de autorización financiera, que tenemos acá, tenemos dos opciones que le van a permitir al usuario en un momento dado manejar archivos adjuntos en la requisición. Ok, que sí, aceptar, y el sistema al elaborar o al grabar la requisición me va a permitir por acá tener un clip asociado y cargar aquí en este campo de ver, poder ver el adjunto que se incluye dentro del proceso, pero sí se puede. Puede colocar adjuntos, o sea, el parámetro que hay dos parámetros que están hoy en día en el módulo de compras que le permite al usuario o adjuntar archivos en la requisición o poder adjuntar también archivos en la orden de compra. Si no trabajan, por ejemplo, el tema de la requisición, sino que hacen orden de compra directa, entonces le puede permitir al usuario esa definición. Héctor, nos están preguntando que si podría recordar el paso de cómo importar el archivo de Excel. Sí, correcto. Acá en la opción de requisiciones dice importar desde Excel. Entonces, lo que les decía, el usuario pues debe crear un archivo en Excel en el cual pues debe contemplar estas tres variables que son el código, que iría en la columna A, en la columna B la cantidad y en la columna C la fecha prometida, día, mes y año. En este formato debe hacerse el proceso y ya posteriormente el sistema le va a permitir aquí definir a qué centro de costos está haciendo la solicitud, qué tipo de requisiciones, si es para inventarios o si es para varios, carga el archivo y guarda el archivo. Entonces ya queda adjunto en las requisiciones y no tiene la necesidad de estar grabándola, pues cuando son muchos ítems dentro de un proceso de requisición. ¿Tienen alguna otra pregunta? Recuerden que pueden encender sus micrófonos en este momento. La señora Paola Galindo, ¿se podría configurar el sistema para que todas las OC que se envían por el correo a proveedor tengan un mismo archivo adjunto como el procedimiento de erradicación de facturas o es necesario adjuntarlas a cada OC? Hay que hacerlo bajo cada OC. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? O si desea que para la compañía se haga algún proceso particular, recuerden pues que también hemos atendido procesos de desarrollo a los clientes. Entonces, si en un momento dado para la empresa es algo muy importante, vital, o que necesita tener siempre ese criterio, pues entonces se evaluaría mejor un desarrollo para que la compañía pues, no esté siempre apuntando a la orden de compra. Continuamos con el proceso. Hasta acá, digamos, en relación a una parte que era un poco más sencilla, porque ahora, digamos que dentro de los procesos que también permite poder establecer en las órdenes de compra al usuario, es poder también establecer dentro de ellos permisos de aprobaciones ya un poco más detalladas que van identificadas dentro de los parámetros. Entonces, aquí en la opción de parámetros tenemos el proceso de la requisición, ¿cierto? Aprobación desde la requisición, ¿cierto? Pero a esa requisición también puedo hacerle aprobación de requisición por centro de costos. Ya no es tanto el genérico como tal, ni una globalización, sino que ya podemos hacer una definición también en relación a ese manejo para las requisiciones. ¿Sí? Entonces aquí el sistema dice, se activará el parámetro que maneja centro de costos por usuario. Sí.
Y también podríamos manejar el concepto de la aprobación financiera también por centros de costo. ¿Sí? Entonces, esto, digamos que sucede, que normalmente en el ejercicio es quien hace la aprobación de la requisición. Muchas veces dicen, no, pero es que aquí me están mostrando elementos que no son del centro de costos, digamos, del área de ventas, por ejemplo. Pero yo solamente quiero que me muestre lo que corresponde a mi área de ventas, porque la persona quien coloca la requisición y quien va a colocar también en un momento dado la orden de compra, le permita poder hacer esa orden de compra o esa requisición asociada a esos centros de costos particularmente. Entonces, al habilitarse este parámetro, por ejemplo, de maneja centros por usuario, aquí hay un espacio, en este caso en azul, ¿para qué? Para poder determinar a cuántos centros de costo le puedo permitir por usuario. Entonces, yo puedo definir en ese rol y decirle, ok, yo voy a activar el parámetro de centros de costos por usuario y 10 centros de costos va a tener cada usuario. O en el caso que se deja en cero, significa que es ilimitado la personalización de esos centros de costos. Entonces, ¿qué hacemos? Validemos nuevamente que los parámetros encendidos, aceptar, y activamos, ¿sí? Y entonces aquí está para poder definir la cantidad de usuarios. Si lo dejamos cero, quiere decir ilimitado. Y activamos también un parámetro de aprobaciones financieras también en el porcentaje de costos. Al encender este parámetro, también se debe ir al menú de utilidades y en el manejo de pago, entonces se va a definir, bueno, dentro del proceso, por ejemplo, del aprobador financiero, él va a tener la posibilidad, entonces aquí me aparece ya esta opción, esta ventana, donde me trae pues la lista de todos los centros de costos que tenemos en la compañía y yo puedo definir, bueno, ese aprobador financiero solamente va a manejar las aprobaciones de estos tres centros de costos como corresponde. Entonces aquí se hace, digamos que la asociación o la vinculación dentro del proceso de esa aprobación. Entonces ya no solamente estamos contextualizando que el usuario o el aprobador financiero, el autorizador financiero va a manejar un rango de cupo, digamos, de aprobación, sino que también ya puedo manejar también y decir de estos centros de costos en particular para ese aprobador. Entonces, si tenemos un aprobador para el área comercial, pues entonces asociaremos los centros de costos que hacen esta misma condición. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de las autorizaciones de las requisiciones. Entonces, sí, es que aquí estoy haciendo un perfil para el usuario que hace el ejercicio de la autorización de la requisición, pero también solamente me puede hacer la aprobación de esos centros de costos. ¿Sí? Quien solicita, no, porque quien solicita dice yo pido, pero también podría en un momento dado decir, ustedes que son quienes solicitan normalmente insumos o para la planta, entonces yo solamente lo voy a habilitar aquí los 3 centros de costos que tenemos de la planta. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa y sucede de que el usuario al montaje de la requisición por error colocó de que la requisición era para administración. No, era para la planta y entonces también se puede en un momento dado hacer ese tipo de personalización. Entonces aquí ya el usuario quien hace el ejercicio de la solicitud, un pico de estos espacios para que nos activen también entonces las opciones de aprobador, técnico, usuario, financiero y tendríamos a un comprador también, de los cambios que acabamos de hacer a la persona que también solicitó. Y entonces el ejercicio es la persona que haciendo la solicitud en el
momento de elaborar la requisición y grabar la requisición, entonces ya decimos, aquí ya le define igual, por ejemplo, para inventarios, pero ya en cargar centros de costos, mire que ya no me aparece todo el listado de los centros de costos que definimos o que tiene de pronto la compañía en el manejo del módulo de compras, sino ya tengo sesgado, cerrado y clasificado cuáles son a los cuales yo puedo hacer esa solicitud. En este caso, por ejemplo, también fuera de definir el centro de costos al cual voy a cargar, también me dice cuál es el usuario que va a hacer me debe hacer la aprobación de la requisición, ¿cierto? Aquí pues el nombre y nuevamente a hacer su solicitud desde la requisición inicialmente. Entonces aquí las cantidades y poder establecer la fecha prometida, elaborar. Aquí nos saca un aviso que no se ha diligenciado el centro de... bueno, el correo electrónico también, no son del correo, pero sí ya la requisición queda grabada con éxito. Ese proceso, entonces también ya entrará nuevamente en el rol, la participación, el usuario, entonces, de la autorización, de la requisición, usuario de la y aquí entonces definiendo la actualización, la requisición, la autorización, y aquí aparecerá la autorización correspondiente y los ítems que hacen parte del centro de costos solamente de él. Si la requisición inicialmente tuviera otro centro de costos asociado, pues no me aparecerá a mí como autorizador y aparecería pues esta ventana en blanco. Aquí porque ya definimos en el ejercicio de que este autorizador de requisiciones va a trabajar este centro de costos que estamos definiendo en la requisición como tal. Y aquí pues ya lo que nos resta es aprobar, autorizar y continuar con el proceso del ciclo normal. Entonces lo mismo, ya vendrá la solicitud, tendrá quien haga el ejercicio, el comprador, y hará pues, su modificación para poder establecer pues aquí quién es el aprobador, quién trae el autorizador, y definir valor de compra, el NIC del proveedor. Entonces, modificar, decimos salir y elabora su orden de compra. Y acá en este caso, por ejemplo, también la persona que hace la solicitud de compra tiene personalizado, tiene asociado a qué centros de costos puede hacer esa solicitud. Entonces también está asociado en el perfil, en el manejo del usuario, cuando estaba definiendo qué permiso se le va a otorgar. En este caso, la solicitud y la elaboración. Aquí en la parte inferior derecha del sistema nos trae una opción. Cuando tenemos ya ese usuario de aprobador financiero por centro de costos, también le va a habilitar ese campo para que la persona que ejecuta pues, esa aprobación autorice o no autorice pues, la solicitud que se está haciendo. En este caso, se le indica que ese es el usuario que debe hacer la aprobación y se mantiene el mismo proceso, el mismo ciclo
se da pues, su aprobado correspondiente. Y en el menú de utilidades, que debe aparecer nuestra orden de compra pendiente de hacer su aprobación financiera, estará igual también las otras dos aprobaciones, y es también otra metodología que el sistema le va a mostrar también a su usuario, a ese aprobador financiero, solamente las órdenes de compra que hacen parte de esos centros de costos que se definieron en los perfiles de usuario, que fueron dados aquí. Entonces también es otra metodología que tiene en relación el módulo de compras cuando se quieren trabajar ya un poco más cerrado en los procesos de aprobaciones financieras o aprobaciones de requisición por centros de costos que el sistema también les permite al usuario. Fuera de trabajar también estos procesos de aprobaciones por centros de costos, también tenemos dentro del módulo de compras en el menú de utilidades una opción que se llama, dentro de los parámetros, modificación de parámetros, cambios de parámetros. Entonces, digamos que hemos hecho la revisión, los ejercicios desde la aprobación por centros de costos por usuario, la definición también de aprobación financiera por centros de costos, por orden de compra, la excluyente, como les decía, para la inquietud que hubo hace un momento, que al activar la excluyente quiere decir que debe ir primero la autorización técnica, la autorización financiera posteriormente y después la directiva. Pero también aquí hay otro parámetro que le va a permitir, por ejemplo, enviar correo en las aprobaciones financieras y técnicas para poder, entonces, en este ejercicio, ¿qué debe hacer el usuario? Digamos, como para mostrarles qué debe hacer el usuario. Primero, al activar ese parámetro, en las opciones de manejo de pago, entonces, quien tiene proceso, por ejemplo, o quien tiene monta la requisición, debe tener creado también en su pago un correo. Entonces, aquí en la definición de usuario, deben tener un campo de correo electrónico, ustedes lo ven acá. Entonces, se digita el correo electrónico para poder establecer dentro de ellas que el envío de una notificación al momento que la persona elabora una requisición. ¿Para qué? Para que le llegue a ese autorizador ese correo, le llega un correo indicándole que tiene el número tal de requisición pendiente de aprobación. Cuando se activa también ese parámetro, entonces tanto para el aprobador, por ejemplo, financiero y técnico, entonces trabajan también el concepto de los correos electrónicos. Entonces, ¿qué va a hacer allí el sistema? Después de generar la orden de compra, la persona encargada de compras monta la orden de compra, él le envía en ese momento, cuando dice guardar o aceptar, le envía al correo que se coloque aquí, ¿cierto? Le envía esa notificación del financiero o del técnico, indicándoles, o si se está manejando el concepto de la excluyente, que primero debe ser la financiera, la técnica de la financiera, entonces le enviará un correo diciéndole al aprobador de la autorización técnica que tiene una orden de compra pendiente por aprobar. Tan pronto él hace la aprobación y coloca el checklist de aprobado en el proceso, en esta ventana de aprobaciones, entonces viene y hace este ejercicio de aprobación. Aquí, ahora aquí ya me dice que no tengo nada pendiente por aprobar, que no es un directivo acá del ejercicio que tenemos pendiente. Y directivo.
usuario tiene la aprobación allí en el sistema, le va a indicar a la persona que hace la financiera, le envía un correo también de notificación informando de que tiene pendiente un proceso de aprobación financiera. Cuando el financiero también ejecuta esa aprobación dentro de la orden de compra, le va a enviar un correo electrónico a la persona que elaboró la orden de compra, indicándole que tiene pendiente ya la actualización de la orden de compra. Ya está en su ciclo completo, así que lo único que falta es el proceso de actualizar su orden de compra. Entonces también es otra funcionalidad dentro de los procesos de las aprobaciones, y es que me permite enviar correo electrónico y debo también dentro de esa definición decirle que envía, es activar dentro del perfil del usuario, de enviarle correo de aprobación en este caso de requisición, o para que ejecute también esa funcionalidad en el parámetro inicial. Dudas e inquietudes hasta lo que hemos revisado. El señor Jason Castro, al modificar los parámetros de autorización, ¿aplican a todas las OC o se podrían segmentar nacionalmente e internacionalmente? Aplica para todas los parámetros son generales, señor. Ronald Carvajal, ¿cómo se configura el sistema para enviar los correos? Ok, perfecto. Entonces aquí en el menú de utilidades podemos tener una opción de utilidades, modificación de parámetros, configuración de correo electrónico. Entonces aquí colocaremos un correo de salida, que es el correo de salida, su contraseña, sus puertos de parametrización de salida de correo, la configuración de los puertos si son SSL. ¿Qué debe hacer el usuario? Tan pronto haga este proceso de parametrización, hace aquí este check de enviar correo de prueba. Y el sistema pues le dice que tiene un error, es porque alguno de los parámetros o el puerto de salida o el tiempo de espera o el servidor de salida pues no son los que corresponden. Hasta tanto el correo de enviar correo de prueba no sale una opción que dice correo enviado exitosamente, él le va posteriormente a ese correo o a esa opción, le va a decir que si guarda esa configuración para poderla ya ser usada pues, dentro del módulo de compras en las funcionalidades que hemos visto. Jason Castro nos pregunta, ¿le llega correo también al que solicita la autorización avisando que ya se aprobó? El ciclo de la aprobación, del envío del correo, entonces, al encender este parámetro de enviar correo de aprobación en la financiera y técnica, entonces el orden es, quien hace la aprobación técnica, ejecuta su aprobación y tan pronto haga la aprobación, le envía el correo al financiero. Tan pronto el financiero haga su ejercicio de aprobación, le envía un correo electrónico al encargado de compras indicándole que tiene la orden de compra pendiente ya para actualizar. ¿Tienen alguna otra pregunta o inquietud? La pueden dejar en este momento en el chat. Paola Galindo, ¿existe algún reporte en el sistema que muestre solamente RQ autorizadas y no todas las generadas? No, en el momento no tenemos un filtro de aprobaciones. Buena inquietud, tomaré nota de eso. ¿Tienen alguna otra pregunta? Auxiliar de inventarios, buenos días. ¿El video de la conferencia es posible? Sí, no les vamos a enviar las conferencias, todas quedan grabadas. Además de eso, las subimos a nuestro canal de YouTube. Si desean, pueden ver las diferentes conferencias que tenemos ahí. Además de eso, nosotros les hacemos registrados para entrar a esta conferencia. Les hacemos el envío de las diferentes grabaciones, además del contenido, sean plantillas o las diapositivas que use el ingeniero.
¿Tienen alguna otra pregunta? De pronto nos están escribiendo. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacerle al ingeniero Héctor en este momento? Buenos días. Bueno, Bueno, con respecto, usted estaba hablando sobre unos filtros para aprobación de órdenes de compra, ¿sí? Yo tenía una pregunta. Cuando de pronto se llegan parciales de esas órdenes de compra y yo necesito cerrarlos, ¿también se requiere todo ese tipo de aprobaciones? no, no, esto es solamente para digamos, para la metodología antes de actualizar la orden de compra. Ya después de actualizar la orden de compra, pues ya tienen sus trámites normalmente, bien sean en el descargue del inventario parcial o total, o que se llegue a requerir en un momento dado aquí en el menú de utilidades el cierre forzado o la eliminación de una orden. Pero aquí tanto el cierre forzado como eliminación de orden no requieren, sino solamente que tenga la persona pues el permiso para poder utilizar esa opción del sistema. Buenos días. Señora Paula Galindo, por favor, prosiga. Gracias. Héctor, tengo una pregunta. Nosotros actualmente procesamos las requisiciones cuando una persona, un líder de área, nos radica las RQs. ¿Por qué? Porque los usuarios a veces se quedan 2 o 3 días terminando una requisición, son listados grandes de productos, y nosotros solamente las procesamos en compras cuando las radican en un correo específico. Las que no están en ese correo radicadas no las procesamos porque el usuario no las ha terminado. Ahora con la autorización, este mismo usuario que las radica podría tener el rol de autorizador técnico o de las RQs, efectivamente de la autorización de las RQs, pero ¿cómo las pudiéramos diferenciar con las otras si el sistema no me muestra un reporte de todas las que estén radicadas? En ese orden de ideas, nosotros tendríamos que seguir radicándolas a un correo, ¿verdad? ¿O tengo alguna otra alternativa para diferenciarlas en el sistema? Pues cuando ustedes generan los RQs o las requisiciones, en la opción de impresión es cuando ustedes pueden verificar aquí, por ejemplo, si la RQ o la requisición ya tuvo asociada una orden de compra, pues el sistema me va a permitir solamente generar lo que me queda pendiente, ¿sí? Que sería este filtro o este check donde yo puedo decirle, sáqueme el listado de todas las requisiciones, pues solamente lo que esté pendiente de generación de orden de compra. Ok, este listado. ¿Puedes regresar de dónde tomaste Sí, este señora. dato, por favor? Aquí en el menú de actualización, en requisiciones, hay una opción que dice imprimir. Ok. Quiero decir aquí al sistema, sáqueme no sé, las requisiciones del 1 de enero a la fecha, por decir algo. Y saco el filtro de todas. Me dice, tantas se han hecho 10, 12 horas. Pero de esas, mire que acá aparece, discúlpeme, Me muestra solo los ítems pendientes. mira, aquí me está mostrando cantidad y ya aquí hay un campo que dice OC. ¿Sí? Y ya tiene asociada orden de compra. Por ejemplo, la 14106, la 14107. Sí. Si yo le digo al sistema, sáqueme solamente lo que tenga entre el 1 de enero, aquí me dice, pues ya no tiene nada, porque todo tiene orden de compra. Ok, pero ¿cómo puedo diferenciar las requisiciones que esa persona ya autorizó de las que no? Si no las ha autorizado, ¿no las veo acá? No, porque la requisición, no, aquí no hay filtro, como le comentaba, le decía, no hay filtro en decir, déjeme ver las que están aprobadas o las que están sin aprobar. Tendríamos de pronto que pensar, buena opción para que pasar este dato pues al área de desarrollo a ver qué tan viable podría ser. Ok, bueno, Héctor, mil gracias. Okay, chévere. Tenemos otra pregunta. Si se hace este proceso de autorización, ¿puedo crear la OC o la requisición? Si se hace el proceso, pero Calidad M de farmacia. ¿Nos podrían contextualizar la pregunta?
Hola, buenos días. No, la leíste mal. Es si no se hace este proceso. Digamos, si yo no pido autorización, igual puedo crear la orden de compra o la requisición. Sí, lo único sería que, o sea, si se apagan los parámetros, pues nada de las funcionalidades que hemos visto el día de hoy pues, se activarán ni aplicarán pues, para la compañía. O sea que básicamente trabajaría el concepto de montar una requisición y la requisición la convierto en orden de compra directamente y ya no hay ningún tipo de aprobación y se actualizará en el sistema sin ningún cambio, sin ninguna novedad. Nini López pregunta, ¿solo hay una opción de enviar OC a un correo o también puedo tener la opción también puedo tener la opción con copia para enviar a otros correos adicionales? Bueno, en la opción de parámetros de proveedores, nosotros tenemos aquí un tab de proveedores, tenemos la información de contacto y por aquí tenemos otro contacto. Dentro de la lista de mis clientes puedo colocar otro contacto, cargo y aquí les puedo colocar envío. Le coloco aquí también correo electrónico y le digo que sí, lo voy a enviar. Copia es también de la orden de compra. Entonces está nuevamente para la respuesta. En el menú de tablas proveedores y en el proveedor, en los datos generales del proveedor, hay un tab, una pestaña de contactos y dentro de ella, entonces coloco el contacto, su cargo y el correo electrónico y le digo a él también envíele su copia correspondiente. Activo esta opción que dice enviar. Entonces también le llega copia a ese correo. Héctor, perdón, una pregunta con respecto a eso. ¿Solamente se puede copiar a alguien del cliente o, pues, perdón, del proveedor o yo pudiera copiar, por ejemplo, a mi usuario, alguien de adentro de la empresa? Bueno, usted, pues si usted desea, pues digamos que yo le colocaría aquí, como dicen, la trampita del sistema y es que dentro de los contactos, yo coloco un correo interno mío también para que me llegue copia de la misma. Ok, gracias. Pongo. Nos preguntan de Prodon, ¿puedo realizar la OC sin necesidad de que sean aprobadas por las RQ? Sí, sería hacer una orden de compra directa. La hacen aquí por la opción de elaborar y ya va una orden de compra directa sin ninguna filtración de títulos ni carga de información de aquí ya se haría de forma manual la orden de compra, donde pues coloca el usuario sus cantidades, el valor unitario y la fecha prometida y genera una orden de compra directa. No tenemos más preguntas, Héctor. Bueno, yo tengo otra pregunta, qué pena. Señor. Digamos, en el tema, por ejemplo, de la facturación electrónica, devolviéndonos un poquito a lo que preguntaba la señora Paola, nosotros en el tema de la facturación electrónica tenemos la opción de generar, o sea, de configurar un correo predeterminado de nosotros donde nos llega la factura normal, ¿sí? Y también al cliente. ¿No hay posibilidad de que nosotros podamos hacer esa misma parte en compras? No, en la actualidad no existe ese campo. Habría que contextualizarlo en un momento dado bajo la verificación con el área de desarrollo, porque normalmente, pues, lo que le decía, tienen la opción de tablas proveedores, que es la única opción para crear un contacto adicional. A no ser que dentro de los parámetros que tenemos hoy en día del módulo, crear un parámetro aquí, un campo adicional, que diga correo interno y a ese correo interno llegue toda copia de toda orden de compra. Pero en la actualidad no existe. Héctor, nos preguntan que si puedes, por favor, repetir el paso donde se agrega el correo del proveedor. En el menú de tablas,
encontramos proveedores y en la información de su proveedor ustedes van a encontrar una tercera pestaña que se llama contactos y adicionan el nombre del contacto, ¿cierto? Y su correo electrónico y le dicen que también le envían copia. Entonces aquí ustedes pueden también, como les decía, adicionar otro correo. ¿Sí? ¿Sí? Y también decirle que también a esa empresa enviarle correo. Héctor, una consulta. Sí o sí tiene que funcionar con Outlook el sistema de envío de correos, ¿verdad? Si no tenemos el Outlook instalado en el computador, no se va a dar esta posibilidad. Sí, señor, se va directamente. No hay necesidad. Aquí en el caso de gracias por su inquietud, señor Jason, en el caso de los correos o la configuración que estábamos hablando de envío de correos, es que el sistema directamente envía desde el módulo su orden de compra al proveedor sin pasar que por Outlook o otras plataformas, sino lo envía directamente ya a la configuración desde el correo, del proveedor, perdón. Gracias. Héctor, perdón, ¿cómo podemos ver soporte de ese envío? Señora, perdón. ¿Cómo podríamos ver el soporte de ese envío? En el Outlook uno simplemente va a bandeja de enviados y puede verificar la fecha, hora y a quién se envió el correo. En este caso, ¿cómo sería ese seguimiento? En el Outlook le llega a la persona una notificación indicándole de que tiene una, primero al proveedor, pues, que tiene una orden de compra con el PDF adjunto. Y en el caso de las aprobaciones, le llega una notificación, digamos, al correo, indicándole los pasos que les comenté, bien sea de la autorización técnica o de la aprobación financiera. Ok, es que te entendí que si no tengo Outlook en el computador, el sistema envía directamente el correo al proveedor. En ese caso, si no tengo Outlook en el computador y el sistema lo hace directo, ¿cómo puedo hacer el seguimiento del envío de esa orden de compra? No, pues ahí sí constatar de que si llegó o no llegó al proveedor, que si se presenta algún inconveniente en cuanto al correo o algo, pues eso sí, pues no hay una trazabilidad de ello. La única sería, bueno, digamos lo que estaban planteando ahorita, tal vez un correo interno para verificar de que quede una copia también de la orden de compra en un correo propio de la empresa. Ok, gracias. ¿No tenemos más preguntas? Sí, Héctor, ¿y hay manera de configurar el sistema para que esa orden salga en el Outlook del computador? ¿O siempre va a salir directa? En la actualidad sale directo. Ok, gracias. Bueno, entonces a todos muchas gracias por su participación el día de hoy, muy amables por su tiempo y pues les haremos llegar entonces a sus correos pues las memorias de la conferencia del día de hoy. Un buen día para todos y muchas gracias por participar.